Qué difícil es trabajar en equipo. Qué difícil es entender las emociones de tus compañeros y las tuyas propias. Qué difícil es trabajar cuando todo sale mal. Y sobre todo, qué difícil es si te pasa esto por primera vez. Soy Caco Martín y en esta masterclass te quiero enseñar un poco de lo que va la gestión de tareas y equipos en mi experiencia, bajo mi vivencia, que además en este tiempo pues ha podido ser con un grupo de más o menos unas 30, 50 personas. Creo que este matiz es importante porque te ayudará a entender que en situaciones como las que te voy a presentar, este tipo de herramientas o por lo menos vivencias que te quiero contar te son útiles. Bien, para que te pongas un poco en contexto, sí me gustaría contarte que del 2017 al 2021 tuve la gran oportunidad de trabajar con grupos muy grandes de personas, de profesionales. En este caso, el primero fue en las tiendas web. Allí estuve gestionando a 5 escaparatistas, ya que mi puesto era director de Visual Merchandising y escaparatismo. Al mismo tiempo tenía unos 35 o 50 compañeros directos, que podrían ser gestores de tiendas, gestores de planta, etc. Y luego éramos unos 200 compañeros. Claro, tenemos que estar todos al corriente de las tareas más importantes, con lo cual eso ya supone una dificultad para poder, digamos, trabajar de manera eficiente. Luego, en el Festival, que es un festival que me encantaría que vieras información porque está muy chulo, la verdad. Allí trabajé con unos 8, entre 8 y 12 compañeros directamente. Y luego éramos un equipo, el equipo de producción, de unas más de 20 personas. Claro, nuestra expectativa en ese momento, y estamos hablando del momento de la pandemia, que estábamos recién saliendo, esperábamos a más de 15.000 asistentes al festival. Y así fue. Con lo cual, digamos que la cantidad de horas que hay que trabajar, la cantidad de responsabilidades que se tienen en un momento, pues pueden ser bastantes. Y quiero enseñarte un poco los trabajos que hacíamos en las tiendas web. Allí tenemos dos de las tiendas más representativas, una que está en calle Herradores y otro en La Salle. Son centros comerciales bastante grandes y allí pues digamos había constantemente muchas tareas que atender y era difícil de alguna manera poder estar en todos lados al mismo tiempo de manera eficiente, que era mi papel. Luego, en el Festival, pues como puedes ver, es un festival enorme en una explanada en el Puerto de la Cruz. Prácticamente a mí me tocaba de la mitad hacia lo que era la parte de restauración, donde se ven todos esos paragüitas, pero claro, todo lo que era el perímetro había que vallarlo, teníamos que tener también relación con la parte del backstage, entonces digamos que para que te des cuenta un poco de la magnitud, en algunos casos, del trabajo y sobre todo no mío, porque éramos un equipo muy grande, pero sí el nivel de responsabilidad que se puede tener en eventos de este tipo, sobre todo porque luego había otros eventos que se daban en zonas diferentes fuera de precisamente de este recinto. Bien, pero entremos un poquito en materia para irnos metiendo ya de lleno en lo que es gestionar. Esa palabra que repetimos tanto y que a veces sabemos lo que significa. Por eso lo quiero trasladar aquí, para que sepas las palabras que repetiremos. Hablaremos precisamente de gestión. Y fíjate, a veces pensamos que es como organizar y más bien se refiere del latín llevar a cabo. Equipo viene también del francés y además lo tomó el castellano en su momento, en la Edad Media, y tiene relación con lo que se llaman las actividades marítimas, ¿no? Lo que es lo marítimo. Y es equipar para embarcar, ¿no? Y luego la responsabilidad. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta cuando no eres tú solo el que está trabajando en un proyecto, cuando estás rodeado de personas y sobre todo estás encargado de ordenar una serie de tareas para que esas personas trabajen bien, pues tienes que tener responsabilidad. Y precisamente se dice que responsabilidad es la habilidad de responder, de responsum que pone ahí. Entonces, con estas tres palabras en mente, vamos a irnos adentrando en lo que quiero contarte. Primero que nada, gestionar es lo mismo que dirigir.
Yo te diría que hay un 50-50, ¿vale? Cuando se tiene una responsabilidad y la responsabilidad es compartida y debes de trabajar con diferentes personas, con diferente carácter, con diferente conocimiento de la tarea que vayan a hacer, pues algunas veces hay que ser directo, como por ejemplo, por decirte, algo directo podría ser, em, el compañero necesita que le eches una mano. Por favor, deja lo que estás haciendo y ve a atenderle. También una forma de dirigir puede ser, la prioridad ahora mismo es esta. Necesito, por favor, que la completes. Y también se puede decir de una manera más amable, como por ejemplo, chicos, vamos, venga. Siempre hay que ser uno mismo, pero para que se den cuenta que a veces la dirección y la gestión van de la mano. Bien, ¿quién es el equipo? ¿Qué personas son las que te rodean? Y esto es importante porque a veces pensamos que eres un jefazo, ¿no? Y tienes un grupo de personas. Y no, de pronto es más sencillo. Eres un emprendedor, eres una emprendedora que básicamente está rodeado de colaboradores, compañeros de profesión, clientes, socios. Pues tu equipo, en ese caso, pueden ser todas estas personas que de una u otra manera te acompañan en tu día a día. Ahora bien, a mí me gusta siempre empezar desde dentro, lo que puede hacer uno. Y es aquí en donde yo me hago como una autoevaluación, sobre todo si tienes esa ambición de querer trabajar con otros, pues yo te diría que te hagas una autoevaluación. La primera, la más sencilla, y que es reveladora además. Gestionas cómo te gestionas. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque, por lo menos hasta donde yo lo he podido ver, es muy difícil que una persona que sea fatal organizándose pueda hacer las cosas bien con más personas, pueda saber qué es prioridad en cada momento. Si en mi casa soy un desastre, básicamente, es muy difícil que fuera pueda saber lo que es prioridad o no y ordenar tareas para un grupo mayor de gente. Eso es como lo veo. Otra cosa importante, no eres tu equipo. Y en esto sí me gustaría que reflexionaras porque es verdad que a veces lo que se escucha a la gente dice, es que yo lo haría, es que yo puedo hacer tal cosa, es que yo... Pues en este caso piensa en nosotros y que la velocidad que puedes tener tú trabajando solo no es la misma que va a tener un grupo de personas que tienen que trabajar en cadena. Es muy importante. Luego, otra cosa que es muy importante cuando trabajas con otros es asumir tu responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se dice, no es que el equipo ha hecho esto, o es que no sé qué. Pues no, hay que asumir las responsabilidades y sobre todo ser humilde, saber y también pedir, ¿no? Saber hasta dónde llega tu función, pero también pedir, porque, a ver, yo digo, ¿y si ha sido un error mío? ¿Por qué no pedir disculpas al equipo? ¿No? De eso se trata, asumir las responsabilidades. Luego también hay que estar en segundo plano. A mí personalmente, estos jefazos, estas personas que van en plan de porque mi equipo tal y no sé qué, y ellos van primero, es verdad que hay que liderar, pero se puede hacer de otra manera. Yo siempre me gusta decir que el equipo es el que ha podido ejecutar algo, es el responsable y por supuesto sin ellos no hay nada, sin ellos no hay nada. Luego, hay que apoyarse. Y esto viene bien para, sobre todo cuando llegas a una empresa nueva o es primera vez que estás trabajando con más compañeros, yo te diría que te apoyes y que preguntes, ¿no? Que sepas hasta dónde llegas tú. Normalmente, y digo normalmente, hay que apoyarse en personas que sean mejores que tú. ¿Vale? Tú puedes tener conocimiento de tu labor, pero es importante que conozcan ellos un poco más. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un rol, cada uno tiene por decirlo así, una capacidad. Y es cuando tú dices, pues como yo no lo sé hacer todo, pues me voy a apoyar en mi equipo. Y luego integrarse.
Porque hay mucha gente que de pronto está como, ¿sabes? Como que ellos son aparte, ¿no? Y ahí están el equipo, no, yo no me mezclo porque tal. Y no, chaval, no, chavales, esto no va así. Hay que mezclarse, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, hay que entender que cada uno tiene una responsabilidad, y lo veremos más adelante, pero que todos al final estamos en lo mismo. Mira, y te quiero enseñar un ejemplo que a mí me parece súper gráfico. Este ejemplo es el final de un vídeo de un grupo que me gusta mucho, se llama Jungle. Si no lo has escuchado, dale una escuchada porque están bastante guay. Y Josh Lloyd, pues en el final del vídeo, en la sombra, ha hecho una cosa que me ha encantado. Y por eso quiero sacarlo del mundo corporate, ¿no? Porque imaginamos que esto todo tiene que ser en el mundo corporativo y no, en el artístico también sucede. Vamos a verlo. Ahí está, justo en el medio de la pantalla. Ahora síganle un poco a ver lo que hace. Si algo me gusta de este final es que resume todo lo que hemos comentado anteriormente. Una persona que se une a su equipo, que disfruta y que curiosamente en este montaje de pronto se nos ha desaparecido, ha quedado en un segundo plano. Así que digamos que el ser gestor no tiene, creo yo, que ver con lo que son puestos o rangos. Tiene que ver más cómo te ve tu equipo y cómo te siente tu equipo que eres para ellos. Bien, pero hay una cosa que es importante. Tanto las personas que conforman tu equipo de trabajo, como también tú como parte de un equipo mayor de trabajo, deberías de entender que hay una serie de cosas en las que pensar, ¿no? Y la primera, que son personas como tú, tanto tus superiores como las personas de un rango inferior o de una responsabilidad inferior, son personas como tú. Muy posible que aquello que no te gusta a ti que te hagan, es muy posible que a ellos tampoco. Es importante también que conozcas las aptitudes de cada uno de ellos. Yo, hay muchas cosas de las responsabilidades que he tenido, no era el mejor. Por darte un ejemplo gráfico, las corbatas no se me dan muy bien, hacer nudos de corbata. Sin embargo, tenía un compañero en las tiendas de web que era maravilloso y siempre lo llamaba para que hiciera el nudo de la corbata, porque como él no lo hacía nadie. Luego, no personalizar los errores. Nunca, nunca, nunca estar diciendo esto de, gracias al compañero, estamos aquí haciendo horas extras. O sea, eso nunca se debe de hacer. Nunca. Y por supuesto, si tienes algo que corregir, corregir en privado. Y esto se ve en muchos libros de gestión de equipos y demás, pero lleva razón. A mí no me gustaría que me echaran la bronca delante de nadie. Luego hay que adelantarse. Y esto lo veremos más adelante cuando tú realmente sabes qué es la tarea que hay que ejecutar. Cuando tú conoces en profundidad lo que estás haciendo, puedes adelantarte. Porque para eso estás, para tu equipo. Tú puedes decir, pues voy a llegar como, para darles un ejemplo. Cuando estaba trabajando en el Festival, los compañeros empezaban, no sé si eran como a las 8, 7 y media, 8 de la mañana. Yo llegaba a las 6 y media. ¿Para qué? Para ver todo lo que hay que hacer, revisar las tareas que estaban para el día, revisar si estaba todo el material, dejarlo todo visto y cuando ellos llegasen, pues entonces que trabajasen directamente. Y no solamente de esta manera puntual hay que adelantarse, también hay que prever las cosas. Pero eso te lo da precisamente el conocer en profundidad la labor que se está ejecutando. Y luego hay que priorizar, porque muchas veces cuando quieres que tu equipo no le pase nada, a esas personas que conforman tu equipo no les pase nada, lo que sucede es que empiezas a decir, bueno, y cuando resulta que llegues a ese punto, pues tienes que hacer esto. Y luego cuando llegues al otro momento, es como, no me agobies, calma, una cosa a la vez.
Ponte en el lugar de tus compañeros. ¿Te gustaría que te estuvieran diciendo constantemente lo que va a suceder cuando no ha sucedido? Yo digo siempre que cuando lleguemos a ese puente, pues ya lo pasaremos. Luego, lo que te comentaba antes, como compañero, también, porque, a ver, aunque tengas una responsabilidad mayor que el resto, no dejas de ser un compañero. Y dentro de lo que es un equipo, no dejas de ser formar parte de un engranaje de personas. Primero que todo, hay que interesarse por colaborar. Hay que aprender de los compañeros. Y les puedo decir cuánto he aprendido yo de todos los compañeros con los que he trabajado. Incluso proveedores, ¿sabes? Que me dicen, pues el vinilo se pone de esta manera. Y eso lo aprendí de un proveedor, que no deja de ser un compañero de mi labor, ¿no? Eh, También hay, y eso seguramente lo hemos visto todos, personas que suelen monopolizar la atención. El gracioso, la graciosa, ¿no? Del grupo. La persona que siempre dice la última palabra o que siempre dice el chiste. Yo creo que ese tipo de rol no es positivo tenerlo dentro de un grupo de trabajo, porque precisamente se te puede reconocer como tal. No, es que fulano siempre dice la última palabra. No sé si es el tipo de cosas con las que me gustaría que me relacionase. Por supuesto, nunca actuar por interés, porque además se nota. Y además, olvida los roles. ¿Sabes? Precisamente un poco lo que te decía anteriormente. Olvida ser el que primero hace todo, olvida el monopolizar la atención, ya sea pues con tus gestos, con tu forma de hacer o simplemente por ser un compañero pasivo-agresivo. Olvídate de todo eso si quieres trabajar en equipo y con equipo. Bien, y ahora entramos un poco en una cosa que me he currado, que me gusta mucho porque ha sido como un examen interior de las cosas que he dicho, porque ojo, todo lo que he puesto aquí son cosas que primero he dicho y luego he corregido. Y tiene que ver con todo lo que haces precisamente cuando te diriges a una persona, porque cada uno, además, te ve de una manera diferente. Importante, al hablar, todo empieza por la boca. Como dice el dicho, por la boca muere el pez. Entonces, hay una serie de palabras, frases hechas que yo, en la medida de lo posible, elimino. Y la primera es entiendo que. A veces decimos, no, es que entiendo que el compañero ha hecho esta tarea. Entender y supongo suponen un problema. Y te diré el por qué. Porque me dice de ti que no has investigado lo suficiente, que no tienes la información y es que además no lo quieres contar. Estás suponiendo sin haber preguntado. Entonces, cuando yo como gestor digo, entiendo que el compañero ha hecho esa tarea, estás presuponiendo y, ojo, lo veremos más adelante, se delega la tarea, pero no la responsabilidad. Posiblemente haya que hacerle seguimiento a esa tarea. Posiblemente tengas que tener más información. Y si no tienes información, con decir no tengo información en este momento, deja investigar o deja llamar, quedará mucho mejor. Esto lo he escuchado algunas veces, lo de no se me ha dicho. Pero perdona, es que tienes que preguntar tú. ¿No es más sencillo preguntar? ¿No es más sencillo hacer lo que dependa de ti? Entonces, cuando dices que es que no se me ha dicho que el proveedor tanto tenía que venir a tal hora, pues oye, de pronto es que no hay que decirlo de esta manera, porque estás volviendo a poner la responsabilidad en otro. Bueno, esta yo creo que es universal, la de ¿me entiendes? Yo siempre, el que me conoce me habrá escuchado hablar, que suelo decir, he sido lo suficientemente claro, me he expresado bien, se ha entendido, más que me entiendes. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que son un poco de hábitos, ¿no? Unos mínimos hábitos de trabajar con otros. Luego esta, como gestor, me encargo yo que si no, iba esa personita por ahí con el pecho fuera diciendo que lo voy a resolver yo porque soy el mejor. Yo digo, ¿para qué tienes a tu equipo? ¿Para qué no vas con ellos? ¿Para qué no trabajas con ellos? ¿Por qué no gestionaste esa tarea de una manera más efectiva? ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué tienes que ir tú? Porque además si tienes que ir, si lo vas a resolver tú, ¿para qué tienes a tu equipo?
¿no? Para que no te apoyes en él para esto, no lo sé. Luego lo de hemos pensado. Y esto es muy curioso cuando tienes superiores, ¿no? De pronto sales de una reunión, herencia, lo que sea, y de pronto está el gran momento de es que hemos pensado que hay que trabajar más tiempo porque hay que hacer esto, esto y esto. Pues yo te diría, como lo he dicho yo, eso lo dije yo una vez y además me dijeron, cago, no, dice, no, que no te lobotomicen el cerebro, que eso no es así. Tú lo escuchaste y bueno, habrá que pechugar, ¿no? Y eso fue lo que dije al final, las siguientes veces, en plan de, mira, nos piden esto, no estoy muy de acuerdo, necesitamos sacarlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero ponerte en ese caso como parte de, porque al final, por lo menos yo me voy a la hora o me voy más tarde que ellos. Y luego esta, que es una presentación que yo creo que ahora en 2023 ya va quedando un poco como gastada, que es la de presentarse a tu equipo y a tu futuro equipo y decir, hola, pues soy Caco Martín, soy un apasionado de las personas y por eso estoy encantado de, es como, no puedo con esto, o sea, no. Esta frase es de manual, no. Ser tú mismo normalmente suele dar buenos resultados, así que esta frase, quítensela, quítatela, porque de verdad ahora mismo no ayuda a que empatices más con tu gente. Yo incorporaría, ¿cómo te ayudo? Eso es, así es, por favor. Cuando se dirige, aunque puedas, como, no sé si recuerdas cuando estábamos haciendo los ejemplos de dar directrices claras, que de pronto decía, por favor, necesito que hagas esto, porque es una prioridad. O la prioridad, por favor, es hacer tal cosa. ¿Lo recuerdas? Bien. Y esto de gracias por y disculpa por, ¿de dónde sale? Pues bien, yo creo que es muy importante el uso de las palabras, sobre todo para decir el porqué de las gracias y el porqué de las disculpas. Porque yo creo que cuando dices gracias, no estás aportando más cosas. Pero si dices gracias por haberte levantado antes, gracias por haberte quedado un rato más, gracias porque sé que estuviste más tiempo haciendo esto, muchísimas gracias porque sin ti en este momento no podía haber gestionado esta tarea. Muchísimas gracias por... Muy importante verbalizar el por qué das las gracias y también disculpa, porque tú como persona que estás gestionando otras personas y como te decía al principio, qué difícil es gestionar las emociones, de pronto puedes decir un día, disculpa porque no sabía que esta broma te iba a hacer tanto daño. Disculpa porque la verdad que hice este chiste de mal gusto delante de los compañeros y no sabía que esto no te gustaba. Disculpa porque no sabía que era una sorpresa y se la querías dar a los compis. Entonces, cuando tú dices disculpa por, gracias por, realmente ya estás haciendo una labor más de abrirte a tus compañeros. Creo que eso es importante. Luego, lenguaje corporal, que me encanta. Bien, no hay nada más bonito, no hay nada más bonito que el contacto directo con la gente. Yo creo que es una de las cosas de trabajar en equipo que más me gusta, que más disfruto, que es cuando uno está, oye, con mis compis, ¿no? Con mis compañeros, con un poco trabajando, haciendo algo, sobre todo si son cosas creativas o es una profesión en la que te gusta estar. Entonces, el lenguaje corporal es importante porque como damos con tantísimas personas tan diferentes unas de otras, lo que para unos puede resultar brusco, para otras no. Yo por lo menos, y eso me lo habrán visto algunos que ya me conocen, yo normalmente no me acerco, cuando voy a trabajar con alguien, me acerco frontalmente, sino hombro con hombro. Llego, me siento, me pongo de pie, sobre todo en tiendas, porque en las tiendas pues está esa formalidad, ¿no? De estar con las manos delante, con las manos detrás, pues si estás con un uniforme, con una chaqueta. Y yo siempre llegaba a los compañeros y hacía, me ponía al lado y les decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre hombro con hombro. Cuando tú rozas como esa mínima separación, resulta realmente agresivo. Y es algo que realmente creo que parte y parte se sienten incómodos.
Ese es mi truco, acercarse hacia un lado por el hombro. Luego hay que ser firme, sin ser brusco. Tú puedes tener un gimnasio, tú puedes hacer CrossFit, pero no necesariamente tienes que estar todo el día gritando, por poner algún tópico que todos podamos encontrar en nuestra cabeza. No necesariamente hay que ser rudo al hablar, se pueden decir las cosas con firmeza, ¿vale? No hay que confundirlo, ¿eh? Que a veces vemos muchos vídeos en internet de estos jefazos, ¿no? Chillando, y eso se me ha quedado muy caduco, sobre todo porque a mí no me gusta que me chillen. Luego, hablar con las manos. Nada más bonito. Las manos siempre tienen que estar a la vista. Imagínate que yo hiciera la webinar todo el rato así, esta masterclass todo el rato así. No podría expresarme. Entonces, sí te digo que lo acompañes de manera natural. Es verdad que nuestro cuerpo habla y que hay momentos en los que de pronto escondo mis manos en el bolsillo y ahí, ¿no? Pues nada de esto hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque habla mucho de nosotros. Si yo voy caminando, que es algo que me pasaba, voy caminando supervisando algo, no es lo mismo ir con las manos detrás, con las manos en los bolsillos, o simplemente apuntando cosas. Creo que la percepción de cada uno de esos momentos es muy diferente. Luego hay que cuidar, por supuesto, los modales. No hay nada más bonito que estar con una persona bien educada, una persona gentil al trato, que sea afable, que sea amable. Entonces es muy importante, hilado con lo que decía anteriormente, pues, oye, se puede ser firme, pero siempre hay que tener unos buenos modales presentes con el trato. Luego, que es lo que les decía antes, sé natural, sé tú mismo. Yo me digo siempre, suele dar buenos resultados. Cuando eres otro, al final se termina notando y es un poco como que no. Como que no va a llegar a buen puerto porque lo que decía antes, te han lobotomizado el cerebro o este no eres tú. O el del año pasado nos gustaba menos, este nos gusta más. Eso suele pasar cuando entras en confianza. Luego es importante, y esta parte sí que hay que tenerla en cuenta, que son nuestros valores, porque dejan huella en los demás. Porque hay muchas personas que hablan mucho, pero yo prefiero dar ejemplos con los actos. Eh, Me gusta más que ser un cofre cerrado donde no se cuenta, donde todos son secretos, donde no se dice absolutamente nada. Yo siempre comparto lo que aprendo y además si puedo decir de quién lo ha aprendido mejor. Por supuesto, nada de orgullo. Olvida tu orgullo, lo dejas en casa. ¿Por qué? Porque eres una persona visible a tu equipo. Entonces, no hay que confundir el orgullo de que te vapule en un momento dado. Cosas íntimas y personales que te puedan hacer daño o que te puedan faltar el respeto, a otra creerte superior que el resto. Muy diferente. Esto va precisamente unido con lo siguiente, hay que ser humilde, hay que aceptar consejos. Yo siempre me acuerdo y lo pongo como un ejemplo, además, importante para mí porque fue la primera vez que me pasó, que en las tiendas web había señores que podrían ser mi padre y me dieron tantísimos consejos, aprendí tanto, siendo yo la persona que gestionaba las tareas. Yo iba a hablar con los compañeros y decía, Jolín, hoy he aprendido esto. Jolín, mira lo que me dijo este hombre, mira lo que me dijo esta señora. Es muy importante ser humilde cuando se trabaja con gente. Porque como te decía antes, lo habitual es que trabajes con personas que son mejores en la labor que tú. Básicamente porque la están haciendo todos los días. ¿Vale? Tú puedes gestionar, puedes tener conocimiento. Entonces hay que aceptar los consejos de esas personas. Y por supuesto, no tengas miedo nunca a sentirte vulnerable. Tienes que ser persona tanto como ellos lo son contigo. Yo creo que queda claro. Bien, y luego, un poco unido a lo que estábamos hablando antes, las cosas se hacen bien cuando se explican bien. Como decía, que lo he marcado aquí, delega la tarea, nunca la responsabilidad. Siempre hay que hacer seguimiento de las tareas, siempre hay que saber cuándo se ha terminado, siempre hay que saber si necesitan de nuestra ayuda, siempre hay que saber, siempre. Cuando estás gestionando, un grupo de personas tiene la responsabilidad de lo que hacen.
Entonces, para eso lo primero es dejar hacer. No estés agobiando a tu equipo para arriba, para abajo y diciendo que tienen que hacer esto, como aquello, ¿no? De irnos adelantando 3 pueblos. Y cuando vayas a hacer esto, ya se me olvidó. Déjame hacer. Ser claro. Y esto viene bien cuando empiezas a trabajar ya, digamos, a contrarreloj. No te enrolles, no te enrolles. Ve al grano, no dudes a la hora de pedir, a la hora de dar una directriz. Intenta ser claro. ¿Por qué? Porque no estás en la cabeza de tu compañero. Tu compañero de pronto no te ha entendido ni papa, no tiene ni idea de lo que le ha dicho. Y eso suele suceder en plan de, muchacho, que he estado con este hombre y no he entendido nada de lo que me ha dicho. Le voy a mandar un WhatsApp. Mal. Eso no te puede pasar. Luego, siempre lo hago incluso hasta diseñando páginas web. Marcar fecha tope. ¿Para cuándo quiero esto? ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo? ¿Vale? Es importante marcar esas fechas porque si no pones clara la fecha, ¿cuándo lo empiezo y cuándo lo termino de hacer? Tan sencillo como eso. Acuérdate, no estás en la cabeza de tus compañeros para suponer o para imaginar. O es que yo me imagino que él sabe cuánto tiempo tiene que tardar. De pronto no. De pronto se lo tienes que marcar tú. Lo que decía anteriormente, adelántate. Intenta adelantarte todo lo posible. Si sabes cuál es el fin de la tarea, el proceso seguramente lo has de conocer. Entonces, cuando tu equipo vaya llegando a determinados hitos, ya deberían de tener el siguiente nivel creado. Y por supuesto da tiempo. Por aquello, no sé si te acuerdas que lo estaba comentando antes, esto de si fuera, es que yo lo puedo hacer, o esto que estábamos diciendo antes también de, es que si fuera yo, como no eres tú, pues yo diría, y esto es habitual en mí decir, ¿en cuánto tiempo crees que terminarías esta tarea? Y entonces me dicen, 2 días. Digo, date tiempo. ¿Cuánto crees que tardarías en hacer esto? Me dice, pues 2 días y medio. Correcto. Vale, pues vamos a dejarlo en 2 días y medio. Si lo terminamos antes, fantástico. Si no, 2 días y medio. Es importante, ¿vale? No decir lo quiero para allá. Ser una persona que por desconocer los tiempos no sabe el tiempo, o sea, la cantidad de tareas que lleva una directriz. Yo qué sé, imaginemos por poner los ejemplos que hemos hablado antes. Si yo tengo un escaparate y sé que puedo tardar 4 horas en planchar, organizar y buscar todos los precios de esas prendas y tenerlo todo hecho, no le voy a pedir a mi equipo que lo haga en 3. Y si se lo pido que lo haga en 3, me voy a adelantar todo lo que pueda para que ellos tengan todas esas tareas que quitan tiempo y puedan gestionar y hacer la tarea que se le ha pedido sin correr en 3 horas. Entonces volvemos a lo mismo. La tarea se delega, nunca se delega, nunca se olvida la responsabilidad y sobre todo lo más importante, que tú sepas qué es lo que hay que hacer para que la gestión sea efectiva, qué tareas hay que hacer. Bien, bienvenido a la tecnología. Esto está súper divertido porque siempre cuando empezamos a trabajar, pues cada uno tiene la suya, que si Notion, que si Monday, que si Trello, que si no sé cuánto tiene. Todo el mundo tiene un montón de tareas y de aplicaciones, perdón, y está fantástico. Pero la gran pregunta, ¿cuál es la mejor aplicación para gestionar equipos? Yo lo tengo súper claro. La que permita a tu equipo concentrarse en las tareas y haya una menor curva de aprendizaje. Chimpum, no hay más. Esto es lo que hay. Sencillito, sencillito. Si tú tienes un equipo que de pronto está familiarizado con la tecnología y han escuchado Trello, pues seguramente será la mejor aplicación porque ya todos la conocen. Pero si no, ¿cuál usar? ¿Cuál usar? En mi experiencia personal, les puedo decir que la aplicación para gestionar tareas y en equipos que la puede hacer cualquier persona, la mejor aplicación es precisamente Google Docs y Calendar. Las mejores. ¿Por qué? Porque las conocen todos,
Muchísimas personas tienen una cuenta de Gmail, muchísimas personas la han usado alguna vez. Es sencilla y es un documento de Word donde se añaden una serie de tareas, incluso las puedes separar por equipos, puedes poner comentarios, puedes hacer una nota de reunión y luego en el calendario puedes poner ese documento, puedes además también poner comentarios y tus compañeros de equipo, esas personas que van a hacer la tarea, le das a que permitan editar el evento y ya lo tienes, te ponen los comentarios del día. Y eso es fantástico porque ellos al terminar, por ejemplo, imagínate, has delegado una tarea, tú no vas a estar presente, no les vas a decir que porque te has inventado un grupo de WhatsApp, 0 grupos de WhatsApp, por favor, eh, te has creado un grupo de WhatsApp para que te vayan contando. De eso nada, se coge un calendario, apuntamos la tarea, como sabemos el tiempo que van a tardar y si no lo pueden editar, tú dices, que tardaron de 8:30 a 4:30. Vale, habíamos dicho que seguramente tardarían un poco menos, lo pondrán en las notas. Hemos salido un poco más tarde porque tuvimos un cuello de botella. Estupendo. Y luego ellos editan eso y tú cuando te llega la notificación tienes todo. Y además cuando vayas a organizar la semana, pues ya sabes qué tareas tienes porque la vas a hacer en el calendario. El documento de Word se puede editar en cualquiera de las aplicaciones y sobre todo la que tienen ellos, se puede editar en cualquier lugar. Lo puedes hacer en cualquier ordenador, lo puedes hacer en cualquier teléfono. Para mí, sinceramente, es la mejor. Y con diferencia, porque hasta llevo utilizando Evernote, hasta ahora recién ya la he dejado de usar, 11 años. Creo que es la aplicación que más tiempo he utilizado con diferencia. Y es que me permitía, Evernote es como la gran desconocida, porque mucha gente la ha tenido, pero después no la utiliza y todo esto. Y yo sí que les diría que viene bien tener en cuenta algo como esto. Notion, al día de hoy, puede ser como la versión ampliada, mucho más rica que Evernote. Pero sí es verdad que una cosa que me gustaba mucho de Evernote es que podía realizar diferentes notas, a sacar fotos y a unirlo todo. Y en su momento, que lo tuvieron, las notas se convertían en presentaciones. Y eso estaba genial porque iba en el transporte público, iba arreglando todo para la reunión dentro del teléfono, me pasaban fotos para arriba, para abajo, hacía todo y luego lo presentaba. Me ahorraba un PowerPoint porque básicamente podía presentar la nota como una presentación, que la verdad que estaba bastante chulo. Entonces, viene bien entender también el contexto donde se utilizan estas aplicaciones. Si de pronto tus compañeros trabajan constantemente en un ordenador de sobremesa y no se desplazan, puede que alguna aplicación sea más cómoda que la otra. Entonces, ¿en dónde recae esto? ¿Qué sería lo interesante? Pues siempre estar en mejora continua, pedir información al equipo. Porque acuérdate, las cosas se hacen bien cuando se organizan bien. Es importante saber que otro detalle importante, que sería, ten en cuenta que ninguna aplicación va a ser efectiva si tu cabeza, a la hora de gestionar, no pone las prioridades en orden. Y además, si no hay una comunicación efectiva entre tu equipo, entre tu equipo y tú. Eso creo que sería lo más importante a tener en cuenta cuando vayas a escoger una aplicación. Fíjate, no he hablado de aplicación, he hablado cómo eres tú, cómo es el equipo, cómo son las tareas. Muy diferente. Entonces, consejos rápidos. Unifica las tareas en una sola aplicación. No me vuelvas loco al equipo diciendo, y ahora entren en Trello, y luego entren no sé dónde, y luego pones en el calendario. Se van a olvidar. Se van a olvidar. Pero fijo. Luego, organiza la semana con tu equipo. Si tienes esa disposición, yo diría que un jueves. Yo diría que un jueves para que tú el viernes te puedas organizar y el lunes ellos vayan como una flecha. Para mí sería lo más efectivo. Luego, acuérdate, si vamos a trabajar con un calendario, las tareas tienen un orden de ejecución. Si tú sabes que vamos a hacer 3 tareas y cada una me puede llevar 4 horas, pues ya estamos haciendo horas extras, ¿a que sí? Y luego, por supuesto, lo que te decía al principio, siempre pregunta, no hay nada perfecto. De pronto, el primero en atascarte con la nueva aplicación eres tú. Así que, ¿de qué vale no preguntar si está funcionando o no?
Porque después tenemos otra cosa, que no arreglan las aplicaciones, que no mejoran las aplicaciones. Y son los momentos de crisis, los momentos difíciles, ya sea de tu equipo, ya sean tuyos personales. Lo que tenemos en la cabeza y lo que sucede suele ser diferente. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es cuando sabemos de qué estamos hechos y de qué está hecho tu equipo. Y los momentos que pueden sucederte no son nada fáciles. Puede ser la muerte de un compañero, el accidente de un compañero, puede que tenga problemas familiares, puede que tenga problemas de salud graves o toxicomanías, puede haber discusiones o enfrentamientos entre compañeros, agresiones e incluso despidos. Más de una vez ha pasado que alguien que piensa que se va a quedar fijo cuando va a la reunión va a ser despedido. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo organizamos los sentimientos en eso? Como compañero, desde mi vivencia, como compañero de grandes equipos, como gestor, he pasado por todos esos escenarios. No se los deseo a nadie, pero te hacen mejor. Sobre todo porque aquí no estamos hablando de yo que vengo ahí a darte un mensaje de película. Olvídate de ese rollo. Somos personas trabajando con personas. Aquí, primero que nada, es importante que sepas el lugar que tienes en esa situación. Es decir, puedes llorar con esa persona, pero va a llegar un momento en donde tienes que dejar que esa persona resuelva su situación personal. Hay situaciones cuando son familiares o cuando son cosas de casa, ¿no? Pero cuando son cosas del trabajo, son situaciones nuevas, yo te diría pide ayuda. Pide ayuda. Aquí yo no te voy a decir que hay recetas para todo, porque no las hay. Cada caso, y sobre todo como las cosas se ponen cada vez más complejas, cada caso es un mundo, cada situación es un mundo, pero pide consejo. Si se te va de las manos, pide consejo. ¿Y esto cómo puede ser? Yo estoy de autónomo y resulta que tengo un problema, alguno de estos, por decir, o descubres que hay alguna cosa que resolver en tu grupo de trabajo. A poco que eches vista, seguramente tienes un compañero de trabajo que es mayor que tú, que ha pasado por esto, o que simplemente pues, tiene una empresa con 50 o 100 empleados y esto ya lo ha vivido. Si trabajas con una empresa y esa empresa tiene un departamento de recursos humanos, acude a él. Acude a ese departamento. No hagas las cosas de manera solitaria. Aquí no hay que colgarse medallas, ni hay trofeos, no se espera nada. Se espera salir de la mejor manera con las herramientas, como lo puedas hacer. ¿Vale? Estas situaciones, ya te digo, tomarlas con perspectiva y sobre todo en los momentos que veas que te puedas desbordar, pide ayuda. Bien, y para recapitular, que estamos acabando ya, me gustaría que te quedases con 3 ideas esenciales de esta masterclass. La primera, que el equipo es tú y las personas que forman parte de tu grupo de trabajo. No eres el gestor y luego están los compañeros. Son un grupo de personas que trabajan con un objetivo común. Eso es muy importante. Como compañero, siempre vas a estar rodeado de personas dentro de tu proyecto. Así que ten en cuenta sus emociones, ten en cuenta sus opiniones y ten en cuenta que ellos sienten como tú. Y luego como persona te diría que es una de las oportunidades profesionales más bonitas y más reconfortantes que hay el poder gestionar equipos, sus tareas y vivir un proyecto desde dentro, ¿vale? Eso para mí es una de las, digamos, recompensas mayores que tiene el trabajar en proyectos creativos, en proyectos empresariales, cuando se gestiona un grupo de personas. Aprendes tantísimo, te lo pasas bien, se sufre, porque se sufre. Se sufre porque no dejas de ser responsable de muchas decisiones. A veces a priori pueden parecer injustas, pero luego no lo son. Decisiones difíciles a nivel personal.
eh, que quieras que no, eso yo creo que te curten. Yo creo que te curten, que no es una cosa que puedas decir, no sacas nada. Así que yo diría que dentro de este mundo de la gestión, este mundo corporate, ¿no? Donde nos ponemos en que yo voy a trabajar con un equipo y no sé qué, nos relajáramos un poco, pensásemos que las personas con las que trabajamos siempre nos van a aportar, siempre nos van a dar algo, siempre vamos a aprender algo. Y es posible que ellos también de nosotros, pero diría yo que pusiéramos el foco en todo lo que puedes aprender de ese grupo de personas que en un momento dado la vida los puede separar y no vuelvas a ver. Así que yo te diría que no te pierdas la oportunidad, que valores mucho, espero que valores mucho lo que te he compartido aquí como vivencia mía personal. Si te ha resultado de utilidad, pues me encantaría saberlo, que me escribas, que lo escribas en los comentarios. Y bueno, esperamos volvernos a ver muy pronto. Chao.